Y vamos a hablar, hermanos, ahí en el versículo 20 y 21. Génesis 18, 20, 21. Y aquí comienza la historia prácticamente de las ciudades famosas de Sodoma y Gomorra, que ya antes habían sido mencionadas. Pero vamos a comenzar, hermanos, porque tiene algunas implicaciones para nuestras vidas importantes en nuestra vista del pecado. Dios se encarga del pecado, hermanos, del pecador. Se encarga. Y aquí, hermanos, dice así Génesis 18, 20 y 21. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo he, para la gloria de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Esto es una expresión. ¿Se acuerdan lo que pasó en Génesis 6? ¿Quién se acuerda qué pasó ahí en Génesis 6? ¿Qué historia así hay ahí en Génesis 6, hermanos? ¿Alguien se acuerda? Génesis capítulo 6. El diluvio, amén. Dice Dios, dice que cuando los hombres se comenzaron a multiplicar sobre la faz de la tierra, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Y vio Dios que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, porque todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, ¿qué hizo Dios con los moradores de la tierra? Envió un diluvio, los destruyó. Ya hablamos eso. Ahora aquí en esta historia, las ciudades de Sodoma y Gomorra son un ejemplo para la generación de este día. Son un ejemplo han sido un ejemplo para las generaciones que nos han antecedido o que han venido antes de nosotros. ¿Y por qué un ejemplo, hermanos? Porque Dios se encarga del pecado. Dios se encarga del pecador. Dios no soporta, hermanos, Dios no soporta ni el pecado ni el pecador. Dios no está, vamos a decir, ajeno cuando el hombre peca, hermanos. ¿Sí notaron en el Salmo capítulo 5, versículo 5? Quiero a alguien que lo lea, Psalm 5:5. A ver, léanlo. ¿Qué opina Dios del pecador? Amén. No estarán los insensatos delante de tus ojos, aborreces a todos los que obran iniquidad. Amén. ¿Sí?
Salmo 5:5, ¿sí saben dónde están los salmos? Ya la hermana lo leyó. A ver, lean el versículo 6 ahí, Kevin. Salmo 5:6. ¿Ya lo tienes? ¿Qué hace Dios con el pecador? Ya. Ajá. A ver, ¿oyeron ustedes? Yo no oí. Porque yo hablo de aquí y puedo sin micrófono que se oiga. A ver, Salmo 5:6. Bueno, entonces, ¿a quién va a destruir? Dios va a destruir ¿a quiénes? A los mentirosos. ¿Has dicho alguna mentira? Tu vida se caracteriza por mentir, con tal de que no te descubran, eres capaz de, voy a mentir. Voy a decir que yo no fui, voy a decir que yo no lo tomé, voy a decir que yo no lo hice. Y dice la Biblia, si creemos en la Biblia, hermanos, debemos de creer que este texto es verdadero. Y la Biblia dice, destruirás a los que hablan mentira. Ahora, ¿Dios ama al pecador? Lo aborrece. Muchas veces hemos dicho, y yo creo que yo también he dicho, Dios ama al pecador. Pero ¿qué dice la Biblia? Aborreces a todos los que obran iniquidad. Así dice, ¿o no es cierto? Bueno, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ama al mundo, a los pecadores. Pero el Salmo 5:5 dice que aborrece a los que obran iniquidad. Por eso es necesario que el pecador sea perdonado y se aparte del pecado. Porque si no se aparta del pecado, aunque sea mínimo, el Señor dice, los vas a destruir. Ahora, ¿cómo yo creo eso? ¿Cómo sé que eso es verdad? Pues es un ejemplo que nos da la Biblia en Génesis 18 y prácticamente 19. Es las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y si ustedes se acuerdan, hermanos, cuando los pastores de Lot y los de Abraham tuvieron una discusión, ¿por qué Lot vino a habitar en las tierras de Sodoma y Gomorra? Porque era una tierra buena, fértil, hermosa, atractiva, llamativa. ¿Usted cree que Lot hubiera ido a un lugar asolado, sin pastos, feo, seco, triste? Le dijo a Abraham, escoge, hijo, ¿a dónde quieres ir? ¿Y dónde escogió? Escogió hacia donde estaba, muy cerca de Sodoma. Y dice Moisés que antes de que Dios la destruyera. Ahora aquí nos va a decir cómo la destruyó. El pecado, hermanos, dice la Biblia, que subió. El clamor quiere decir, esa maldad se iba aumentando más y más hasta que llegó a la presencia de Dios, hasta que llegó a un nivel, hermanos, donde Dios toma acción. Recuerden que Dios es lento para la ira. Él da una oportunidad al pecador. El mundo hoy amanece, hoy pasó, estamos
ya se nos fue el primer mes del año 2018. ¿Sí? Apenas estábamos celebrando el año 2017, su final. Y gracias a Dios comenzamos otro año. Ya se nos fue enero. Ya estamos en febrero. ¿Sí? Y cada día, hermanos, el Señor nos da la oportunidad, le da la oportunidad al hombre, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Esto no quiere decir que Dios no esté viendo el pecado del mundo. Esto no quiere decir que Dios no esté viendo a los mentirosos, como dice aquí la palabra de Dios. O que Dios ignore la mentira de la gente. O que Dios ignore la idolatría de la gente. O que Dios ignore, hermanos, todo el pecado y la maldad de la gente. Dios es lento para la ira. Pero acá, hermanos, en esta ciudad llegó el día en que el clamor de Sodoma y Gomorra dice que se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Quiere decir que ellos, en vez de arrepentirse, ellos, en vez de buscar a Dios, en vez de dejar de hacer lo malo, iban haciendo cada vez más lo malo, en vez de buscar lo bueno. Amén. Dice que Dios descendió, como cuando descendió a ver la torre de Babel, así Dios descendió. Dice, voy a ver si esa obra, según el clamor que ha venido hasta mí. Entonces, después de la buena noticia que Dios le dio a Abraham, que Sara iba a tener un hijo y él también, dice que los dos hombres, dos varones, se apartaron y se fueron hacia Sodoma. Fueron a investigar. Bueno, entre tanto que estos hombres fueron a Sodoma, Abraham intercede por Sodoma, porque Dios le dijo, voy a ver si ese clamor es cierto o no. Y Abraham, hermanos, empieza a interceder por Sodoma y por Gomorra. Dice el versículo 19. Dice el 17, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Entonces Abraham empieza a interceder por Sodoma y Gomorra y dice, Dios, ¿destruirás también al justo con el impío? O sea, ¿vas a destruir esas ciudades? ¿Y vas a destruir a los justos que estén en esas ciudades? O sea, estoy de acuerdo que destruyas a los impíos, pero ¿vas a destruir a los que son justos? Este era el pensamiento de Abraham. Y vean, hermanos, la paciencia de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Bueno, primero Abraham dice, quizá habrá ahí 50 justos dentro de la ciudad. Fíjense que esto se parece mucho a nosotros en estos días. La gente no es tan mala. Una vez a una persona me dijo, yo le estaba diciendo, vengan al Señor, arrepiéntete. Y me dijo, usted está diciendo que yo soy una persona mala. Y le digo, no estoy diciendo que eres una persona mala. Eres una persona aborrecible delante de Dios. Eres un vil pecador. Eso es lo que eres tú y es lo que soy yo delante de los ojos de Dios. No eres una persona mala. Eres terrible delante de Dios. Porque así nos define la Biblia. ¿No me cree? Solo tiene que leer Isaías capítulo 1.
Romanos capítulo 1, por dar algunos pasajes. Hermanos, la definición del pecador ahí está, en esos y en otros lados. Entonces, Abraham dice, bueno, quizá habrá 50 justos en Sodoma y Gomorra. Y Dios dijo, bueno, si encontramos a esos 50 justos, entonces no voy a destruir a esa ciudad. Por amor a los 50 justos. Usted ya sabe esa historia, ¿verdad? Y Abraham, hermanos, queriendo interceder, porque estaba allí su sobrino, Lot. Bueno, Señor, a lo mejor no hay 50. A lo mejor de esos 50 justos faltan 5. Nada más hay 45 justos. ¿Vas a destruir a las ciudades si hay 45 justos en esa ciudad? Entonces Dios dijo, si hallare en Sodoma esos 45, no la destruiré. Y otra vez Abraham le dijo, bueno, quizás se hayan 40, a lo mejor no hay 45. Y respondió Dios y dijo, no lo haré por esos 40. Y otra vez Abraham le dice, bueno, no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallarán ahí 30. Bueno, no lo hubiera ya sacado, ya hubiera colmado la paciencia de Dios, hermanos. O sea, ¿a dónde quieres llegar, Abraham? No, el Señor estaba escuchando. Ok, enséñame esos 30. Si hay 30, no los voy a destruir. Por amor a esos 30, perdono toda la ciudad. Fíjense qué oportunidad nos da Dios, hermanos, antes de derramar su ira. ¿Verdad? Que hubieran existido 30 justos, se salva la ciudad. Y todavía Abraham, hermanos, vuelve a hablar. He aquí ahora que he emprendido a hablar, mi Señor, quizá hallarán ahí 20. Dios no dijo, bueno, no, ya es demasiado. Yo vengo a destruirla. No, el Señor dijo, si hay ahí 20, no la destruiré por amor a los 20. Qué bueno es Dios, ¿verdad, hermanos? Y volvió a decir a Abraham, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizá ahí habrá 10 justos. ¿Qué vas a hacer, Dios, si encontramos 10 justos? ¿Los vas a destruir? Y Dios le dijo, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Entonces, ahí se terminó la plática, hermanos. ¿Por qué? Porque no había 10 justos. No había 10 justos. Entonces, cuando el Señor, hermanos, llegó, estos dos varones, estos dos ángeles, ¿recuerdan ustedes que eran 3 ángeles los que estaban? Los que visitaron a Abraham. Uno de ellos era Dios, 3 varones, uno de ellos era Dios. Y los otros 2 se fueron allá a la ciudad de Sodoma. Y cuando llegaron estos 2 ángeles, ¿qué hicieron, hermanos? Los recibió Lot. Ahí vivía. Los recibe y Lot bien sabía el tipo de personas que vivían ahí en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué le dijo? Entren aquí. No se queden allá afuera. Pero vean, los ángeles iban con una misión de ver cómo era la ciudad. Si eran justos o eran pecadores. Y dijeron, no, nosotros nos vamos a quedar en la plaza. Ahí nos vamos a hospedar en la plaza. Lot se preocupó mucho y dijo, no. Ustedes no se pueden quedar ahí. Y les rogó que entrasen a su casa.
les hizo una gran comida, un gran banquete, y después de haberles insistido mucho, entraron en su casa, les dio a comer panes sin levadura y comieron. Eran hombres, hermanos, eran ángeles que, bueno, la Biblia dice, comieron, ¿verdad? Pero el punto, hermanos, que estamos tratando hoy, la maldad llega a la presencia de Dios. La maldad llega a la presencia de Dios. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del pecador. Quiere que se arrepienta. Quiere que crea en la salvación que hay en el Señor Jesucristo. No, hermanos, porque pequemos o porque si alguno aquí vive en pecado y Dios no hace nada, aparentemente, no es porque Dios ignore tu pecado, es porque Él es paciente, Él es amoroso. Alguien está intercediendo por ti delante de Dios. Abraham estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra. Señor, pero si hay estos 50 justos, si hay estos 45, y el Señor dijo, no las destruiré. Así el Señor Jesucristo está intercediendo, hermanos, por nosotros. Está intercediendo, hermanos, para que esta destrucción no venga. Pero dice la Biblia que cuando estos varones entraron ahí con Lot en su casa, antes de que se acostaran a dormir, ahí en el versículo 19, dice que los hombres de la ciudad, vean el versículo 4, capítulo 19, versículo 4 de Génesis. A ver, los voy a poner a leer. Así que, porque no reaccionen, pues. 19, versículo 4, pero de ánimo, léelo. 19, 4. But before they lay down, the men of the city, the men of Sodom, both young and old, all the people to the last man surrounded the house. Amén. ¿Ya vieron? Todo el pueblo, dice, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la ciudad, la casa de Lot. Y vean lo que dijeron estos son los hombres de la ciudad. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, vean, hermanos, para que los conozcamos. ¿Usted sabe qué es eso? No es para saludarlo, ¿cómo estás? Mi nombre es Sodomita 1, mi nombre es Gomorras 3. No, sácanos para tener relaciones sexuales con ellos. Eso es. Desde el más joven hasta el más viejo. El clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, versículo 20 del capítulo 18, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, desde el más joven hasta el más viejo. Hace algunos años, estábamos cenando en casa de una amiga de un hermano que nos invitó ahí para hablarle de la palabra de Dios. Y esta señora nos hizo una pregunta y dijo, hermano pastor, dice, ¿usted cree que ya llegamos a los tiempos como de Sodoma y Gomorra? Eso fue hace aproximadamente 6, 7 años. Y yo le dije, yo veo que ya lo rebasamos. O estamos cerca o estamos igual, hermano.
hablando a nivel mundial. Hablando a nivel mundial. Sácalos para que los conozcamos. ¿Cómo sabemos la malicia que significa esto? Por lo que dice Lot a continuación. Dice que Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí. Y dijo, no, os ruego, hermanos míos, les habla con amabilidad. No hagáis tal maldad. ¿Qué tan malo es conocer a una persona? Ahí está la primera clave de que lo que querían hacer era una malicia tremenda, hermanos, de inmoralidad homosexual. Dice, aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. ¿Ya vieron la palabra? Os las sacaré afuera y haced con ellas como bien os pareciere. Vean, hermanos, el extremo de Lot. Aquí están mis hijas, pero solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Entonces estos hombres se enojaron. Dice, quítate de aquí. Y lo empezaron ahí a forcejear con Lot. Dice, tú vienes a habitar como un extranjero y ahora vas a querer ser juez de nosotros. Y hacían gran violencia a Lot. Entonces aquellos varones lo metieron a Lot y dijeron, es verdad lo que ese clamor de Dios. O sea, hermanos, Dios, Él conoce que somos pecadores, pero Él, hermanos, al mundo lo va a juzgar con justicia. Lo va a juzgar con justicia. Y no solo le va a decir, bueno, tú eres pecador, sino le va a enseñar las pruebas de su pecado. Le va a enseñar cada obra, cada pensamiento de su pecado. Y lo va a pagar. Porque Dios es justo, hermanos. Dios es un juez justo, que juzga justamente. Y cuando Dios juzga el pecado, le va a enseñar al pecador todas las veces que tuvo oportunidad de arrepentirse. Le va a enseñar al pecador todas las veces. Miren, hermanos, esto que estamos haciendo ahorita, nosotros escuchando la palabra de Dios, esto es una prueba de que el Señor nos está dando una oportunidad de arrepentimiento. Y todo aquel que cierre sus oídos, esto es algo feo, hermanos, si no se arrepienten. De que mira, el hermano estaba hablando, y tú ahí estabas en la iglesia, pero tu mente estaba en otro lado. Ay, Señor, pero... Y le va a enseñar otra ocasión. Mira, ahí estaba otro pastor. Y ahí estaba otro pastor. Y ahí estaba la radio, ahí estaba la señal, ahí estaba mi palabra. Ahí estaba ese volante, volante, me refiero a un papel donde está un escrito, un folleto. Y así. Mira, ahí está otro hermano te invitó y ahí está otro te invitó. Tú no te arrepentiste. Oíste el evangelio 1, 2, 3, viviste 60, 70, 80 años, no te arrepentiste. Dice, hermanos, que vinieron estos hombres, entonces los varones, dice que los ángeles dejaron ciegos a estos hombres, los hirieron con ceguera, y aún así que ellos estaban ciegos. Vean la maldad tan grande y su pecado, su deseo pecaminoso. Su concupiscencia era tan grande que aún ciegos estaban buscando dónde estaba la puerta para poder entrar, porque lo único que ellos querían era saciar su carne con estos varones. Bueno, ni siquiera aceptaron a las hijas de Lot.
¿Era la maldad grande o no? ¿Sí? Terrible, hermanos. Bueno, este es el mensaje, hermanos, que de estos varones. Y luego vamos a culminar con una aplicación. Le dijo a Lot: ¿tienes aquí más? ¿Alguno más? ¿En tu casa, Lot? ¿Tienes yernos? ¿Tus hijos, tus hijas? Todo lo que tú tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido en punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y le habló a sus yernos. Les dio el mensaje: vámonos. Estos varones vinieron porque lo van a destruir. ¿Y qué hicieron los yernos? Los que iban a casarse con sus hijas, todavía no se casaban. Dice: levantaos, salid de este lugar. ¿Y los yernos qué hacían? Oh, estás bromeando. Ustedes son unos exagerados. Esta vida hay que vivirla. Ya después ya veremos. Mucha gente, hermanos, lo dice así, muy secamente. Nos vemos en el infierno. Allá nos vemos. No saben lo que dicen. Se burlaban. La gente se burlará hoy en día, hermanos. ¿Se han burlado de usted? ¿Sí? Le dijeron a Lot: date prisa, Lot, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas y vete, escapa por tu vida. ¿Se acuerdan qué le pasó a la mujer de Lot? Vete de aquí y no mires atrás. ¿Y qué hizo la mujer de Lot? La mujer de Lot miró atrás. ¿Cuántos han salido de ese pecado y vuelven otra vez? Eso es mirar atrás. Vuelven otra vez, hermanos. Dice el verdadero proverbio: como el perro que se come su vómito. Fíjense qué comparación. Como una puerca lavada, otra vez se vuelve a ensuciar. Bueno, hermanos, esa historia de Sodoma y Gomorra nos deja a nosotros en claro que Dios se encarga del pecado, hermano. Vean, abran su Biblia rápidamente ahí en 2 de Pedro capítulo 3. 2 Peter 3. Solo lean con sus ojos. Vamos a leer unos versículos. Amén. Second Peter chapter 3. Carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memorias de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador. Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como en el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está sentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra,
guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esta cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tales nos conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán? ¿Eso es lo que le espera a esta tierra, hermanos? El día de la perdición de los hombres impíos. Ahora vean lo que dice ahí Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Revelations 20, verse 12. Apocalipsis 20, versículo 12. Dice: y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Cuáles son tus obras, hermano? Sabemos que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, pero tanto la recompensa como el juicio es por las obras, por lo que se hace en este cuerpo. ¿A qué dedicamos nuestro tiempo? ¿En dónde está nuestro pensamiento? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En dónde está nuestro deseo, hermanos? No vaya a ser usted un cristiano falso. Asegúrese que es usted el cristiano verdadero, hermano. Asegúrese de que usted es un cristiano fiel y verdadero, que aborrece a este mundo y que aborrece el pecado y que ama a Cristo y que ama la obediencia. No nada más las apariencias. La apariencia delante de Dios no sirve de nada, porque se abrirán los libros y los muertos todos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. Ahí están escritos nuestros pensamientos, lo que decimos en secreto, lo que hacemos en secreto, cuando nadie nos ve, cuando nadie nos oye, está escrito ahí. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. ¿Sí sabes que Dios te va a juzgar según tus obras? Solo el cristiano no es juzgado, hermano. ¿Sí saben por qué el cristiano no es juzgado? Porque el cristiano verdadero ha confiado en Cristo. Y Cristo ya fue juzgado en la cruz. Él ya pagó todos los pecados. Ahora el cristiano se aleja del pecado, se aparta, aborrece el pecado y se acerca más a Dios, porque Dios ya juzgó, ya nos juzgó en Cristo. Ahora el cristiano va a recibir su recompensa según sus obras, pero ya en el reino de los cielos. Pero el impío va a ser juzgado según sus obras. Tan fácil, hermanos, que era aceptar a Cristo
y ya Dios lo había juzgado en Cristo. Ahora déjenme decirles que Dios, Él, hermanos, se va a encargar de todo pecado. Así como ni un vaso de agua va a perder su recompensa, ni la más mínima mentira va a tener le va a faltar su pago. Porque si Dios no castiga a la más mínima mentira, entonces Dios es injusto y es mentiroso porque no castiga el pecado. Ahora, tu pecado ya fue perdonado en Cristo, hermano. Ya se lo entregaste ahí. Ya confiaste en el Señor. Dios, perdóname en Cristo. Cristo, aquí está mi vida. Yo quiero darte mi vida. Quiero entregarte mi ser, mi alma, mi corazón, todo. Quiero ser un cristiano verdadero y justo. Ayúdame cada día a ser mejor de acuerdo a tu imagen. No quiero parecerme más a mí mismo. Usted diga su nombre, yo digo el mío. Piensa esta frase: yo no me quiero parecer más al hermano Antonio. Ahora usted diga su nombre. Usted se quiere parecer más a Cristo. Dios, cuando me veas, que no veas diga su nombre, Antonio. Ve a Cristo, Dios, cuando esté delante de tu presencia. Porque si me ves a mí, diga su nombre. Si ves a Antonio, lo que vas a ver es pecado. Ve a Cristo en mí. Esa es la gracia infinita, hermanos, de Dios. Esa es la gracia infinita, que Dios nos perdona en Cristo. Amén. ¿Cree que debamos ser perdonados? ¿Cree que hayamos sido perdonados? Porque si no, fíjense lo que pasa. Dice: el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Sí? Eso es lo que va a acontecer, hermanos, con Sodoma y Gomorra en el siguiente estudio. Pero hoy, hermanos, meditemos en eso. Meditemos en eso. Nuestra vida está apegada al Señor, ¿o no?